A diferencia de lo que muchos creen, los duendes no provienen de los mitos y las leyendas. El origen de los seres mágicos radica en las supersticiones, las cuales se basan en el consenso popular y no en la creación de arquetipos funcionales. Otra característica es la temporalidad, ya que no pertenecen a ningún momento histórico, sino que son parte del tejido humano que comienza con los pueblos ancestrales previo a las civilizaciones antiguas y acompañan al hombre desde los tiempos originarios. Es decir, que surgieron mucho antes que los mitos y las leyendas. Se transmitieron de manera oral, de generación en generación, nutriendo el imaginario colectivo de las distintas culturas, formando así el folclore y las tradiciones propias de cada pueblo. Por lo tanto, no hay registros de las supersticiones y aquellas que conocemos hoy en día es gracias a que perduraron a lo largo del tiempo, transformándose para adaptarse a los nuevos espacios culturales. Y, en algunos casos, han llegado al papel impregnando algunas leyendas y cuentos con su magia, la aparición de las hadas, los magos y los dragones. Pero la oralidad es la verdadera cuna de lo mágico. Incluso algunas supersticiones han sido apropiadas por otras culturas emergentes como el cristianismo, que en su momento utilizó las creencias populares readaptadas a sus relatos para atraer a las personas a su resguardo. Por ejemplo, la leyenda de San Jorge y el dragón narra cómo el valiente caballero cristiano salvó a la ciudad de Silca de un temible dragón que habitaba un lago y aterrorizaba a la población exigiendo sacrificios diarios de animales y luego de personas. Cuando llegó el turno de la hija del rey, San Jorge, que pasaba por allí, se enfrentó al dragón. Tras una feroz batalla, clavó su lanza en el pecho de la criatura, venciéndola. Según algunos relatos, de la sangre del dragón brotó un rosal, del cual San Jorge regaló una rosa a la princesa, simbolizando así la victoria del bien sobre el mal. Tras derrotar a la bestia, el caballero ofreció la salvación espiritual trayendo la fe cristiana a la región, y de esta manera muchos habitantes se convirtieron al cristianismo. La leyenda, a diferencia de la superstición, se constituye por elementos claves. El contexto histórico se refiere a datos reales como lugares, fechas y personas, y en este caso Silca fue una antigua ciudad que se ubica en la actual Libia, y San Jorge fue un soldado romano martirizado por su fe cristiana en el siglo III. El simbolismo es otra característica, y en esta narración se trata de la victoria del bien sobre el mal, en donde el dragón representa el mal, lo pagano o al diablo, mientras que San Jorge simboliza el bien, la valentía y la fe cristiana. Por último, tenemos la fuente principal, que en esta ocasión es la leyenda dorada, escrita por Santiago de la Vorágine en el siglo XIII, lo que logró popularizar la historia durante la Edad Media. Otro ejemplo del sincretismo llevado adelante por el cristianismo es la leyenda de Juana de Arco, enjuiciada y quemada en la hoguera, acusada por la Iglesia de brujería, un hecho histórico basado en la superstición de una mujer con poderes sobrenaturales malignos. Más adelante veremos la historia de San Patricio y la expulsión de los duendes que asediaban su primera iglesia en Irlanda. En un caso invertido, tenemos a San Nicolás, hoy convertido en Santa Claus o Papá Noel. San Nicolás de Bari fue un obispo cristiano del siglo IV en Mira, conocido por su piedad, caridad y defensa de los más necesitados, incluso tras ser exiliado y encarcelado. Su generosidad y milagros lo convirtieron en el protector de niños, marineros y viajeros, y su carisma inspiró la figura de Santa Claus. Su festividad se celebra el 6 de diciembre, día de su nacimiento en la antigua Licia, actual Turquía. Una de las historias más famosas cuenta que arrojó bolsas de oro por la ventana de una familia pobre
para evitar que sus 3 jóvenes hijas fueran vendidas como esclavas, pudiendo pagar una dote de matrimonio por cada una de ellas. Otra leyenda narra cómo resucitó a 3 niños asesinados y escabechados en salmuera por un carnicero que planeaba venderlos como carne de cerdo durante una hambruna, lo que cimentó su reputación como protector de la infancia. También se le atribuye haber calmado una tormenta durante una peregrinación, salvando así el barco en el que viajaba. Su figura se fusionó con algunas tradiciones europeas para dar origen a la imagen de Santa Claus, especialmente por su cercanía con los niños y sus continuos obsequios a los más necesitados. Más adelante veremos cómo se afirma esta superstición o leyenda moderna. En cuanto a las artes literarias, encontramos seres mágicos en los bestiarios medievales y en las obras literarias de Shakespeare. En cuanto a obras pictóricas como en el grabado, estos seres mágicos surgen con mayor fervor en Gran Bretaña durante el movimiento romanticista de finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, un movimiento artístico que cubrió toda Europa como reacción a la Ilustración, caracterizada por la razón, y que se expresa exaltando la subjetividad, los sentimientos, la imaginación y la emoción, encarnados en la nostalgia, la naturaleza salvaje, lo exótico y lo sobrenatural, a veces hasta idealizando el pasado medieval. Las culturas de los países nórdicos también están impregnadas de estas supersticiones que se mantuvieron vigentes a lo largo de los siglos mediante pequeñas adaptaciones. Por ejemplo, tenemos la historia del gnomo Tomte, un hombrecillo generoso y amable que habita y cuida los bosques de Noruega y los animales que allí viven. Generalmente viste de color gris, con un gorro cónico de color rojo, característico de estos seres, al igual que la larga y abultada barba blanca. Una noche de invierno rescató al reno Rodolfo después de que su pata quedara atrapada entre unas ramas. También invitó a Santa Claus a tomar una taza de chocolate caliente mientras descansaba un momento en la tareada y fría noche navideña. Santa notó la gentileza del gnomo y desde esa noche Tomte se convirtió en el asistente de Santa Claus para repartir los regalos de Navidad a todos los niños de Noruega. Otras fuentes importantes son los principados germánicos que dieron origen al país que hoy conocemos como Alemania, y particularmente a los hermanos Grimm, 2 eruditos, lingüistas y folcloristas famosos por recopilar y publicar cuentos populares como Cenicienta, Hansel y Gretel, Rapunzel, La Bella Durmiente, El Príncipe Rana y Blancanieves, popularizando así los relatos orales tradicionales que luego se convirtieron en cuentos clásicos de la era moderna, preservando así la cultura folclórica alemana. La superstición comprende a todas las criaturas mágicas, entre ellos los duendes, las hadas, brujas y magos, los unicornios, los elfos, los genios y los dragones. Hablar de superstición no es hablar de algo negativo o malo, sino que es y tiene una aceptación distinta a la de un mito o una leyenda, y por sobre todo, porque durante mucho tiempo otros movimientos culturales y religiosos lo denigraron asociándolo solo a maleficios y brujerías malignas. Antes que los griegos crearan su panteón de dioses perfectos y los mitos arquetípicos para moldear la moral y la virtud de su sociedad, existían otras deidades y creencias a lo largo de todo el mundo. Las supersticiones son el origen previo de los cultos y las religiones. Los hombres primitivos, a lo largo de todo el planisferio, creían en las fuerzas de la naturaleza, a las cuales les daban distintas formas para explicar muchos acontecimientos naturales a los que ellos estaban altamente expuestos y cuyo origen real desconocían. Y hoy en día son parte de nuestro mundo cotidiano explicado por las ciencias naturales.
Hoy sabemos por qué erupcionan los volcanes, cómo se forman las tormentas y la nieve, cómo crecen las plantas, conocemos las distintas causas de mortalidad, cómo se origina la gestación y cuál es la relación entre el periodo cíclico que envuelve a las mujeres, las lunas y las plantas. Todo esto entre muchas otras cosas más. Todas las primeras civilizaciones se basaron en el culto a la Madre Tierra, aquella que nos brinda en abundancia el sustento para la vida. Y los duendes son precisamente los elementales de la tierra. Por lo tanto, están asociados al culto de la naturaleza por excelencia, ya que pertenecen al mundo telúrico, el reino de la Madre Tierra. De ahí también viene su relación con la abundancia. Las hadas se asocian con el elemento aire y las flores, los dragones con el elemento fuego y la sabiduría cósmica. Tenemos las ondinas y sirenas, que son los elementales característicos del agua y se asocian con las emociones. Por otro lado, los elfos se asocian con la luz y la sabiduría vital, al igual que los unicornios. Y todos estos seres nacen con el don de la magia. La magia es un concepto amplio y puede tener diferentes significados dependiendo del contexto en el que se use. En términos generales, la magia se refiere a la creencia en poderes sobrenaturales para producir efectos que van más allá de las leyes naturales. Sobre estos temas hay escritos antiguos de los cabalistas y los filósofos griegos, y particularmente hallamos uno de Paracelso, un alquimista, médico y astrólogo suizo, que es el primero en redactar un texto dedicado exclusivamente a los elementales. El libro de ninfas, sílfides, pigmeos y salamandras y sobre otros espíritus. Debo aclarar que pigmeos es la palabra que se utiliza en un principio para denominar a los elementales de la tierra y que luego Paracelso reemplazará por la denominación de gnomos. A los duendes también se los asocia con un dios hogareño que se origina en el pueblo ancestral de Roma, los etruscos. A estas divinidades se las conoce como Genius Loci, un dios menor, el cual estaba ligado a una casa o a la familia a la que pertenecía dicha casa, y se lo asocia con el hogar, el cual ocupaba la parte central del recinto habitacional, donde poseía pequeños altares. Pero los duendes no son propios de Europa, sino que los encontramos en casi todo el mundo. Por ejemplo, en Hawái tenemos a los menehune, descritos como una raza de pequeños hombrecillos de alrededor de 1 metro de altura, que viven ocultos en los bosques. Realizan obras monumentales y estructuras complejas como estanques, templos y caminos, en una sola noche, ya que eran hábiles constructores capaces de mover grandes rocas usando sus habilidades mágicas. Fuertes y ágiles, a menudo descritos como seres traviesos, pero muy trabajadores. Se alimenta de plátanos y pescado. Salen solo por la noche y desaparecen antes de que salga el sol. Si no terminan una obra antes del amanecer, la abandonan. También se los considera maestros artesanos y protectores de la naturaleza. Representan la conexión con el pasado ancestral de Hawái y la importancia de su tradición oral. Sus historias enseñan sobre el trabajo en equipo, el respeto por la naturaleza y la comunidad. También tenemos a los aluxes en México, pequeños hombrecillos con una estatura de entre 30 y 50 centímetros que visten a la usanza maya tradicional, y los relatos sostienen que son invisibles, pero pueden asumir forma física con el propósito de comunicarse o espantar a los humanos, o bien para congregarse entre ellos. Representan una fuerte conexión entre el mundo natural y espiritual, protegen la naturaleza y ayudan en las tareas agrícolas con la lluvia y los cultivos a cambio de ofrendas como comida, bebida y tabaco, aunque si se les falta el respeto o se les olvida, pueden volverse traviesos y causar problemas, como ocultar cosas, hacer ruidos, robar objetos brillantes, dulces, tabaco o ganado. Para evitar estos inconvenientes se les dejan las ofrendas
en pequeños altares como muestra de respeto y para asegurar su protección. Habitan en las selvas, cenotes, grutas y sembradíos, cuidando el territorio y llamando a la lluvia, especialmente para las cosechas de maíz. También deben proteger el mundo subterráneo maya, el Xibalba, y para ingresar a un bosque o santuario es necesario pedir permiso a los eluxes para evitar que causen accidentes, enfermedades o incluso desastres naturales. Ya vimos la diferencia entre la superstición y la leyenda, y ahora veremos la diferencia con un mito. Un mito es un relato tradicional basado en antiguas creencias de una comunidad determinada y que presenta explicaciones sobrenaturales de hechos o fenómenos reales. Establece un conflicto central y una enseñanza y narra la historia con lenguaje sencillo y directo. El origen del cosmos o del mundo, el origen de los dioses, sucesos históricos representados por las hazañas de héroes, acompañados o haciendo frente a criaturas sobrenaturales. Como dije anteriormente, los dragones son los elementales del fuego y se asocian con la sabiduría cósmica. Si hacemos un paralelismo con los mitos griegos, podemos ver cómo el fuego se relaciona o más bien se vuelve símbolo del conocimiento en el mito de Prometeo, figura central de la cultura griega. Se trata de un titán que modeló los primeros hombres de barro, dándoles forma erecta para que miraran a los dioses en el Olimpo. Mientras tanto, Zeus le dio el aliento de vida. Conocido por su astucia, Prometeo robó el fuego sagrado de los dioses, símbolo del pensamiento, la ciencia y la civilización, y se lo entregó a los hombres, permitiéndoles construir su propia cultura. Como castigo por desafiar su autoridad, Zeus encadenó a Prometeo en una roca donde un águila devoraba su hígado todos los días, ya que el órgano se regeneraba por las noches, viviendo así en un tormento eterno. El sincretismo cultural hizo que el cristianismo adoptara ciertos atributos de la superstición para acercarse a los nuevos adeptos. Por ejemplo, San Patricio toma un trébol, un importante símbolo para los celtas, y lo utiliza como ejemplo de la Santísima Trinidad, consiguiendo así nuevos fieles para su iglesia. Con esta acción transforma un símbolo sagrado de los antiguos irlandeses en un símbolo compatible con las creencias cristianas, demostrando a los fieles que el Dios cristiano está presente en todo. Pero también los dioses celtas se dividían en trinidades como la triada de Odín, Thor y Freyr, que representan el equilibrio divino de sabiduría, fuerza y prosperidad. Otro ejemplo es el de la creación de la humanidad por Odín, Bil y Ve, los tres hermanos que crearon a los primeros humanos, Ask y Embla, a los cuales cada uno aportó una cualidad vital. Odín les dio el aliento de vida, Vili la mente y la razón, y Ve la sangre y los sentidos. Otros símbolos triples de la cultura celta son la triqueta, un nudo de 3 puntas, el triskel, un triángulo formado de 3 espirales continuas que nacen de un punto central, el Valknut, 3 triángulos entrelazados. Como se puede apreciar, la Trinidad era muy importante para los celtas como también para las otras culturas antiguas. Otra transformación icónica es la de las festividades de Halloween, que en el Reino Unido se remontan al antiguo festival celta de Samhain, hace ya más de 2000 años, en el cual se celebraba el fin de la cosecha y el Año Nuevo celta, en cuya ocasión los espíritus caminaban entre los vivos.
Con la cristianización, esta celebración se fusionó con la víspera del Día de Todos los Santos y las tradiciones originales como los disfraces y las hogueras se popularizaron. Lo mismo sucede con la Pascua. Su celebración tiene múltiples orígenes: germánico, celta, judío y cristiano, el cual finalmente fusionó las festividades. En primer lugar y más antiguo, tenemos la festividad original germánica en la que se celebra la victoria del sol sobre el enorme lobo que lo perseguía por el cielo. Es la victoria de la vida sobre la muerte, del verano sobre el invierno. Es un evento de vida, fertilidad y renovación representado por la diosa primaveral Eostre. Paralelamente, la diosa Ostara, de origen celta, representa la llegada de la primavera, simbolizando la renovación de la naturaleza, la fertilidad y la esperanza. Estas dos divinidades simbolizan también el amanecer y eran celebradas en el equinoccio de primavera alrededor del 21 de marzo, cuando el día y la noche tienen la misma duración, anticipando así el comienzo de la mitad luminosa del año para marcar el renacimiento de la vida y la luz tras el oscuro invierno. A esta diosa la acompaña su liebre sagrada, que se caracteriza por poner huevos, dando así origen a la tradición del conejo de Pascua y los huevos de colores, ambos símbolos que representan la nueva vida y la fertilidad. Otros elementos representativos son las flores, los frutos, los animales, sobre todo las mariposas, y la luz del amanecer. En la antigüedad, regalar huevos coloreados a familiares y amigos era una forma de desear buenos augurios, así como prosperidad y fertilidad. No olvidemos que los celtas eran un pueblo vinculado a la naturaleza con un estilo de vida agrícola, por lo que el año estaba asociado y fuertemente unido al ciclo de la cosecha. Por otro lado tenemos el Pesaj, que conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto y la entrada a la tierra prometida tras un largo éxodo, en el cual debieron atravesar desiertos y las aguas del Mar Rojo para llegar a su destino. Se celebra y conmemora un nuevo comienzo, una nueva vida, marcando su nacimiento como nación y la transición de la opresión a la libertad, tanto física como espiritual, con la renovación de la esperanza en la redención. Finalmente, el cristianismo conmemora el Calvario y la muerte de Jesús y su resurrección en Cristo, como liberación definitiva del pecado y la muerte. La Iglesia cristiana ya había comprobado en otras ocasiones que no era factible eliminar una festividad o tradición que la gente llevaba celebrando desde la antigüedad. Por lo tanto, creó esta festividad para sincretizar el poderoso evento de Ostara y Eostre en un claro paralelismo con la muerte y resurrección de Cristo, por lo que en la Pascua se celebra el paso de la muerte de toda vida tras la oscuridad y la resurrección de la misma con la nueva luz. Por este motivo, las tradiciones denominadas paganas de los huevos, los conejos, los colores primaverales se sincretizaron con los significados cristianos de nueva vida y victoria sobre la muerte. Más tarde, estas celebraciones llegaron a Estados Unidos con la gran inmigración irlandesa, en donde el mercantilismo, en una sociedad puramente consumista, exaltó aún más las festividades, transformando y hasta omitiendo en cierto punto el verdadero significado de cada celebración. Por ejemplo, lo que sucedió con la imagen de Leprechaun y la celebración de San Patricio. La historia cuenta que en el siglo V, San Patricio, tras llevar a cabo varios milagros, comenzó a ganar adeptos en Irlanda, y los druidas invocaron una tropa de duendes y los enviaron a la iglesia con tal de hacer imposible la vida del obispo y los apóstatas cristianos. Los duendes no los dejaban rezar y cometían un sinfín de desmanes en el templo, por lo que San Patricio, habiendo averiguado que era obra de los druidas, decidió hacerles frente. Dentro del templo les encaró con las siguientes palabras:
En nombre de Dios Todopoderoso yo los expulso, espíritus impuros. Y fue así como San Patricio desterró a los duendes de la iglesia. Por eso en Irlanda la imagen de este santo es utilizada para realizar exorcismos de duendes y para protegerse contra ellos, ya que no soportan la imagen del hombre que los desterró de su hogar ancestral. Pero, si San Patricio desterró a los duendes para implementar la fe cristiana, ¿por qué para celebrar a este santo y sus milagros se recurre a la imagen de un alegre y simpático duendecillo? Los tréboles, la cerveza, el color verde y los duendes forman parte de la cultura icónica original de Irlanda. Son los remanentes de sus tradiciones ancestrales muy anteriores al siglo V. Y sabiendo esto, fueron empleados por el marketing estadounidense tras una gran oleada de inmigrantes irlandeses. Para ganar el agrado de estos nuevos ciudadanos, recurrieron a la identidad nacional original. Sin embargo, utilizaron una imagen completamente distorsionada del Leprechaun como símbolo de la festividad de San Patricio. Un duende moderno que viste de verde, porta un trébol de la buena suerte, es alegre y vive al final del arco iris, donde reparte oro y buenos augurios. Pero en realidad, la tradición folclórica irlandesa describe al Leprechaun como un duende solitario, motivo por el que viste con ropajes rojos, de carácter gruñón y hostil, que disfruta de hacer bromas pesadas. Un hombre viejo, marchito y encorvado, generalmente barbudo y pelirrojo, que puede medir entre 15 centímetros y 1 metro de altura. Zapatero de profesión, aunque solamente hace un solo zapato, nunca el par completo, y de allí es que deriva su nombre. También se dice que guarda celosamente un inmenso tesoro, pero que solo otorga dicha y prosperidad a quien lo recompensa con un objeto valioso y de buena fe, sin pedirle nada a cambio. Otros ejemplos de la distorsión y difusión por medio del marketing es la naturalización de Santa Claus o Papá Noel. Esta superstición o leyenda moderna se afirma por medio de campañas publicitarias de índole puramente mercantilista, lo que ayudó a establecer por consenso popular y a nivel mundial la figura de Santa Claus, que, como vimos anteriormente, está inspirada en San Nicolás. Hablamos de un hombre mayor, que nunca envejece, con un taller en el Polo Norte donde fabrica juguetes con la ayuda de duendes, gnomos y elfos, y que sale a repartirlos a los niños de todo el mundo en una sola noche en un trineo tirado por renos mágicos voladores. Otro ejemplo es que algunos de los cuentos tradicionales que recopilaron los hermanos Grimm, inspirados en las supersticiones germánicas, fueron modificados y readaptados a la sociedad moderna bajo la tutela y difusión de Disney, que lejos de respetar las supersticiones que embeben las historias de oscuridad y horror explícito, se aleja del terror con un estilo puro, inocente y la promesa de felicidad eterna. Así es como la superstición es la base de todas estas historias, cuentos, leyendas y celebraciones. Son pequeñas semillas invisibles que germinan en distintas culturas, adaptándose y mutando con el tiempo, y sus raíces cimientan el folclore de cada pueblo. Como dije anteriormente, las supersticiones son atemporales y por lo tanto nutren el origen de los cultos y las religiones. Los primeros hombres creían en las fuerzas de la naturaleza para explicar muchos acontecimientos a los que estaban altamente expuestos y cuyo origen real desconocían, y para protegerse invocaban la magia, hacían rituales y contaban historias para prevenir y anticipar buenos resultados. Sus rituales no eran malvados o dañinos, sino que estaban destinados a promover la fertilidad de los animales que cazaban para el sustento de su pueblo, o para evitar y ahuyentar males que pudieran dañarlos o causarles la muerte. Simplemente se trataba de supervivencia ante un mundo hostil con terrenos cambiantes, movimientos del suelo, lluvias, rayos, truenos, volcanes, nieve, hielo,
animales feroces, fuego y la inmensa oscuridad de la noche. Por lo tanto, los seres mágicos no eran una fantasía, sino la explicación causal de un mundo que el hombre no podía comprender. Su rol principal era actuar como intermediarios y personificaciones de las fuerzas de la naturaleza, por lo que estos seres daban un rostro y una voluntad al clima y a los desastres naturales que rodeaban al hombre. Actuaban como tabúes, ya que la superstición dictaba que ciertos lugares, cuevas, lagos y bosques profundos pertenecían a estos seres y profanarlos traería desgracia. En resumen, los seres mágicos servían para transformar el miedo a lo desconocido en un sistema de reglas supersticiosas que los hombres podían seguir para sentirse seguros. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte, que es gratuito. Los espero en el próximo video.